Hey, ¿qué tal traders? Bienvenidos a su análisis de trading semanal. Hoy vamos a iniciar, como ya es costumbre, por el calendario económico. Vamos a empezar a revisar las noticias próximas y nos encontramos con que el dólar australiano puede tener una gran volatilidad, un gran movimiento dentro de unas 4 horas, es decir, hoy lunes, lo que sería las 10:30 de la noche para hora del este, ¿sí? Ahorita podemos ver que la decisión de las tasas de interés, eh, su proyección es igual al dato anterior, pero si llegamos a ver una diferencia en el resultado, creo que podríamos ver un buen movimiento para los pares con dólar australiano. Así que ahorita vamos a revisar algunos de estos pares. Para el día de mañana vamos a tener noticias, cambio de desempleo en España, lo que afecta al euro, y informes de inflación para el Reino Unido. Así que las libras, como ya ha venido pasando estos últimos días, con mucha volatilidad. Y luego el Producto Interno Bruto de Australia el día de mañana también. El día miércoles, cambio de empleo para Estados Unidos y tasas de interés para Canadá, así que el dólar canadiense también tiene sus movimientos. El PMI para Estados Unidos y otras noticias más para el dólar australiano. Jueves, euro, dólar estadounidense y dólar canadiense también. Y el día viernes, como ya es costumbre, la primera semana de cada mes, las nóminas no agrícolas, que es una de las noticias pues, más fuertes. En este caso se espera que el dato o lo que se está proyectando es que sea mucho mayor al dato anterior, que fue 128.000. Así que si esto llegase a suceder, podríamos ver una gran fortaleza en el dólar estadounidense frente a todos sus otros pares. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a revisar primeramente el índice de divisas dólar estadounidense, ¿sí? El índice del dólar, para poder proyectar o revisar cuál es el tipo de movimiento que está proyectando para esta semana. Si nos concentramos aquí en la última parte, en un time frame diario, vemos cómo el precio se encontró el día de hoy con la resistencia de los 98.40, que para el dólar estadounidense eso ha sido una zona pues bastante importante los últimos meses y terminó, bueno, cayendo, debilitando el dólar estadounidense hoy y esto se vio reflejado en casi todos los pares. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar? A pesar de esto, para mí, bueno, la estructura, por lo menos en esta última parte, sigue siendo alcista, es decir, podría volver a retomar un impulso alcista el dólar estadounidense, es decir, fortalecerse. Así que no sería extraño que con las noticias que tenemos mañana, el dólar vuelva a impulsar acá al alza. ¿Sí? Incluso podría ser un par de días de consolidación, tal como lo hizo en este punto. Fíjense cómo pasó unos 3 días con poco movimiento. Y digo que esto podría suceder por el tema de que es la primera semana del mes. Y por lo general, la primera semana del mes tenemos muchos movimientos, tenemos muchas noticias. eh, Cuando decía, bueno, decía movimientos no tanto los primeros días, sino más el día jueves y el día viernes, sobre todo por las nóminas no agrícolas. Así que podríamos ver algo de consolidación y vale también aclarar que como ya estamos en diciembre y bueno, ya hemos explicado tanto en el post de Instagram como en otras sesiones, la volatilidad del mercado baja un poco, entonces empezamos a ver todo este tipo de
de movimientos falsos, mechas, que al final pues terminan siendo unos dojis o unas velas de indecisión, pero con largas mechas. Así que hay que tener cuidado con eso también. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a revisar los pares. Vamos a empezar por euro dólar y vamos a revisar un time frame semanal. Bueno, claramente sigue respetando una tendencia bajista a largo plazo. Tal como lo vemos acá. Y bueno, la apertura de esta semana ha sido una semana alcista, por lo menos el día de hoy. Por eso pues también no les realicé el video de análisis de la semana el día domingo como es costumbre, sino que por todo el tema político quería darle espera a que cerrara la vela del día de hoy, o sea, primer día de la semana, a ver que el precio o el mercado nos mostrara una dirección en la cual quiere ir, ¿sí? Porque hay mucha incertidumbre, hay mucho movimiento errático en el mercado estos últimos días. Bien, las 3 semanas anteriores a esta, fíjense cómo el precio simplemente ha sido de indecisión. Sube un poco, baja nuevamente, indecisión, y bueno, ahora parece ser que empieza a ir al alza. Pero no se nos haga extraño que el precio pueda llegar y encontrar este soporte que anteriormente también fue resistencia, soporte. De hecho, aquí hay una zona muy importante. ¿Sí? Una zona de liquidez bastante importante, la cual el precio ha utilizado como soporte y resistencia varias veces. Y no se nos haga extraño que el precio pueda llegar hasta aquí y vuelva a terminar cayendo para la semana cerrar como indecisión. Fíjense que las últimas 3 semanas ha sido así. Entonces, por eso es importante siempre revisar cuando vayan a hacer su análisis para la semana, siempre revisen el time frame semanal, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una idea a largo plazo de lo que puede suceder. Luego, revisando daily, nos encontramos prácticamente con la misma figura que vimos en el índice del dólar, pero caso contrario o al revés, ¿sí? Porque tienen una correlación contraria. Y bueno, teniendo en cuenta lo que proyectábamos con el dólar, con el índice del dólar, perdón, y era que rechazara esa zona de soporte y resistencia, pues aquí también tendríamos que decir que probablemente el precio pueda volver a rechazar toda esta zona del 1.1077. Entonces aquí podríamos dibujar una zona. Ahí está. Ok. Entonces, las personas que de pronto están en compra, pues deberían tener cuidado si es que ya no cerraron, porque probablemente el precio pueda frenar en esta zona. Igual en time frame menores pueden estar revisando que el precio no les empiece a quebrar soportes, por si el precio pues tiene la fuerza suficiente como para continuar. Pero por lo menos, fíjense que el precio ha venido respetando esta zona ya desde julio, ¿sí? Ya casi 6 meses de que el precio ha venido respetando muy fuertemente esta zona. Así que no se les haga extraño. Y luego encontramos una zona de soporte en el área del 1.10, que ya sabemos que es un key level para euro dólar. Así, o sea, prácticamente es un rango lo que nos está mostrando el precio. ¿Ok? En 4 horas, fíjense cómo, bueno, la acción del precio me ha empezado a dejar unas largas mechas por acá, luego una vela de indecisión, así que hay que estar pendiente en el cierre de la próxima vela de 4 horas, a ver si me crea una resistencia en este punto. Así que yo tendría cuidado. Si en caso tal
la vela siguiente de 4 horas logra hacer un engolfing bajista, podríamos intentar un corto en este punto. Si es que en timeframe menores, ya sea M30 o M15, empieza a quebrar los soportes. Así que si el precio empieza a hacer este tipo de movimientos, podríamos estar buscando un corto en el cual tendremos unos 20 pips de stop versus unos posibles 60 pips, ¿sí?, de ganancia. Estamos hablando de una relación riesgo-beneficio 1.3 que es bastante buena. Así que, bueno, recuerden hacer trading de lo que ven y no de lo que creen. Así que hasta que no se empiece a quebrar este soporte a ver, está en el 1.1071, hasta que el precio no quiebre este soporte, por lo menos en M15, no podríamos estar buscando ningún corto todavía. ¿Sí? Esperen siempre la confluencia. Bueno, vamos a libra dólar. Un time frame semanal. Sigue siendo bajista. Sigue siendo bajista y bueno, para mí todavía no hay algo tan claro, por lo menos en este time frame. Que podría ser que el precio esté realizando, bueno, puede ser no, está realizando una consolidación. Fíjense cómo el precio pues se mantiene dentro de esta zona y ya lleva más de 5 semanas allí. Así que ha sido una consolidación. Claro que es una consolidación grande, de más de 100 pips, más de 200 pips, así que podríamos aprovecharla también. Pero a largo plazo, si es que se respeta esta línea de tendencia, el precio pues debería seguir cayendo, ¿sí?, a buscar niveles como el 1.20. Luego en daily se ve un poco mejor esta consolidación de la que les hablaba. Ok. Así que, bueno, aquí se ve un poco mejor. El precio se ha mantenido allí luego de estos impulsos alcistas. Ya en daily, pues el precio había cambiado su dirección y ahora se encuentra en una tendencia alcista, y todo eso termina siendo especie de una bandera, que es un patrón gráfico. ¿Sí? Es un patrón gráfico que lo que dice es que si el precio quiebra acá al alza, pues tendría un recorrido del mismo tamaño de lo que representa el asta en esta bandera. Así que pudiésemos tener un impulso. Esto es a largo plazo porque es daily, así que probablemente no pase en estos días, ni siquiera pase ya en este año. Pero bueno, podría ser hasta buscar el 1.38 a largo plazo, que coincide también con una zona de soporte acá. Así que bueno, tendríamos que ver y esperar que el precio termine saliendo de esta zona de consolidación. Ok, 4 horas. Simplemente a más detalle vas a ver esta consolidación. Ahorita el precio
puede estar buscando llegar a la resistencia, es decir, a la parte de arriba de esta consolidación. Y bueno, por lo menos de mi parte sería mejor esperar hasta que llegue a esta zona de resistencia y a partir de aquí ver si el precio realmente va a quebrar al alza o nos puede dar una oportunidad de venta como en estos casos anteriores. Dólar yen. Ok, dólar yen. Vamos a ver. Algo así tenía en... algo así tenía en la proyección que habíamos hecho a principio de año, más o menos. Teníamos algo así. El precio quebró ese triángulo. Y lo que ha venido haciendo estas últimas semanas es tratar de buscar un retest a esta línea de tendencia alcista, o sea, la parte inferior del triángulo, a venir a buscarla ahora como resistencia. También vemos que esto ha sido un punto importante de soporte, que es el 1.10, es un key level. Así que el precio puede estar buscando llegar hasta esa zona y a partir de allí pues buscar alguna caída, ¿sí? A partir de aquí debería generar ese impulso, ese nuevo impulso bajista. Aparte también vemos que esa zona que marcamos tiene confluencia con el 61.80 de Fibonacci. Ahí está. Así que digamos que es una zona perfecta, una zona ideal para que el precio lo rechace, o sea, es decir, llegue aquí y a partir de aquí empezar a rechazarlo y montarnos en un nuevo impulso bajista que podría llevarnos hasta el 104, que sería el menos 27 de extensión de Fibonacci, o hasta incluso el 100.500, que sería el menos 61.80 de extensión de Fibonacci, y coincide, digamos, también con toda esta zona de soporte. Así que esto a largo plazo es lo que yo esperaría para dólar yen. Veamos en timeframe menores cómo está. Okay, el timeframe menor sigue con su estructura alcista, pero ya se dieron cuenta que toda esta estructura alcista hace parte de lo que sería un retroceso en la estructura bajista del timeframe semanal. Por lo tanto, yo voy a marcar lo que sería una línea de tendencia en daily, pero en realidad una línea de contratendencia. Una línea de contratendencia si lo observamos desde el punto de vista de la estructura general del weekly, ¿sí? Del time frame semanal, para que me indique en el momento donde la fuerza del precio es bajista, ¿sí? Cuando esté pretendiendo cambiar ya la tendencia nuevamente y poder nosotros montarnos en ese impulso bajista. Voy a aprovechar y voy a marcar
la línea de tendencia con un gráfico de líneas, ¿sí? Este es un truco para que la línea de tendencia quede ajustada a los cierres de las velas, ¿sí? Puedes tener esa línea. Fíjense que se ajusta desde donde se crea el soporte. Entonces, como aquí se creó el soporte, arrancó desde ahí. Entonces, puedes tener esa primera línea de tendencia como para saber cuándo el precio empieza a quebrar, y puedes tener tu línea de tendencia, digamos, normal, como siempre la marcamos, marcada de mechas a mechas. Aquí también pasa algo, y es que esta vela, fíjense que es una vela alcista y no abrió donde cerró la vela bajista, sino que abrió mucho más abajo. Esto es un gap, ¿sí? Que se generó, así que por eso también el gráfico de líneas no me lo muestra como tal. Sin embargo, podrías marcar pues tu línea de tendencia aquí, y el precio pues te estaría diciendo que ya habría quebrado esa línea de tendencia, estaría creando resistencia y probablemente puede caer. Yo voy a dejar esta porque creo que todavía el precio puede tener un pequeño impulso alcista nuevamente hasta la zona, y a partir de allí sí caer. Así que esto es daily. Vamos a ver cómo se empieza a mover. Y también una línea en la parte de los topes, o las partes donde creo los puntos donde creo resistencia, y se dan cuenta que el precio, bueno, está, digamos, haciendo estilo de una cuña, una figura de cuña, donde se está disminuyendo cada vez más esos recorridos o impulsos alcistas, son cada vez más cortos. Entonces, eso también es una señal de posible agotamiento, ¿sí? Porque el precio empieza a disminuir su recorrido y empieza más que todo a consolidar. Y ahora, bueno, solamente falta que el precio nos pueda mostrar un cambio de tendencia, puede ser en un time frame de 4 horas. ¿Ok? Ahorita tenemos un retroceso hasta el nivel 50. Podríamos volver a tener otro impulso buscando el nivel 23. Y si rechazamos, es decir, si creamos una resistencia en el nivel 23 y empieza a caer, es probable de que se genere ese cambio de estructura, y lo que generaría el comienzo de ese nuevo impulso bajista a largo plazo. Esto es algo que he venido estudiando, mirando y estudiando muchos gráficos. Me he dado cuenta que muchas veces el precio, cuando rechaza, o perdón, cuando crea un soporte en el nivel 50, empieza a subir y crea resistencia en el nivel 23, casi siempre, estoy hablando de un 70-75%, es decir, 3 de cada 4 veces más o menos, que sucede esto, el precio cambia de tendencia. Pero bueno, esto va a ser una clase que estoy preparando para dejárselas también en la academia. Pero bueno, aquí les doy un adelanto de lo que estoy estudiando. Así que bueno, esto sería lo que puedo esperar en dólar yen. Vamos a ver algo más. Me pidieron también USD CAD. Vamos a ver USD CAD, qué está pasando. Vamos a un time frame semanal. Aquí puedo identificar que había una línea de tendencia. Una línea de tendencia que no sé, no me gusta mucho, porque el tercer toque en realidad tiene como un falso quiebre y no tuvo como un buen impulso aquí. A ver, veamos con el gráfico de líneas.
para pulir un poco más. Ok, entonces mira lo que sucede acá. Cambia totalmente la situación. Ok, entonces en realidad lo que sucedió es que el tercer toque a esa línea de tendencia alcista apenas se generó acá, 28 de octubre, es decir, la semana pasada. Ok, entonces para mí seguimos en una tendencia alcista. Lo que sucede es que también el precio ha venido creándome puntos altos cada vez más bajos. Y esto, perdón, y esto pues puede generar algún inconveniente en esa continuación de la tendencia alcista. ¿Sí? El último soporte que me mantiene, digamos, esa estructura sigue siendo el 1.3089, casi que el 1.31. Aquí no hubo quiebre, así que por eso continúa alcista. Ok, time frame diario. Y bueno, en time frame diario también podemos observar que aquí hay una zona que el precio ha respetado como resistencia, es la zona del 1.33500, que se le ha hecho complicado al precio para superar. Ya lo ha intentado superar 4 veces y no ha podido, y parece que está intentando una quinta vez, o lo va a intentar una quinta vez esta semana, o por lo menos la semana siguiente, que está muy cercana a esta zona. Así que para esta semana probablemente vamos a tener un USD-CAD alcista. Vamos a ver 4 horas para mayor detalle. Fíjense cómo el precio está haciendo también una figura geométrica de banderín. ¿Sí? Una figura geométrica de banderín, que pasa lo mismo como en la bandera. Cuando el precio quiebra al alza, se genera o debería generarse un movimiento del mismo tamaño del asta. Así que bueno, en este caso podría llegar a darse hasta aproximadamente el 1.34, es lo que dice esta interpretación del gráfico. Pero bueno, nosotros vamos a esperar que realmente el precio quiebre. El cierre de 4 horas me llamó mucho la atención porque fue un cierre alcista muy fuerte, sin ninguna mecha por arriba y una larga mecha por debajo, es decir, dejando agotamiento de los vendedores, ¿sí? O sea, generando un impulso bajista que se apoyó en el 1.33 y a partir de aquí tuvo el impulso alcista. Entonces, esto puede estar dándome una señal de que el precio al final quiere ir al alza. ¿Qué sucede? De que como los mercados han estado un poco erráticos, y fíjense que esto ya lleva 12 días aproximadamente en una consolidación, porque a pesar de que vea forma de banderín, esto es una consolidación también. Así que no se extrañen que esta semana tengamos impulsos bastante fuertes, porque como hemos visto en varios gráficos, venimos de varios días de bastante consolidación. Y si ustedes recuerdan las fases de los movimientos de los mercados, luego de la acumulación viene la distribución y por lo general viene con impulsos fuertes como estos. Así que hay que tener cuidado
mucho análisis y ojalá pues con esos análisis y las proyecciones podamos montarnos en esos movimientos largos. Bien, vamos a ver el oro, que también lo pidieron por acá. Vamos a un time frame semanal. Fíjense también como el oro las últimas 3 semanas ha sido prácticamente consolidación. Sigue respetando una tendencia alcista, a pesar de que haya cerrado estas últimas semanas por debajo de la última zona de soporte. Sin embargo, sigue siendo alcista, o sea, su tendencia general. Hay que tener en cuenta eso. Luego vemos daily. Y bueno, en daily también vemos que, bueno, todavía no hay nada, ninguna línea de tendencia. En daily vemos que sí se generó, digamos, un quiebre de esa estructura o impulsos alcistas que venía generando, porque, bueno, el precio, como decía, cerró por debajo de la zona de los 1480, que era la última zona de soporte. A ver si marcamos un Fibonacci, estamos respetando la zona del nivel 38, que de hecho es una zona del soporte, del último soporte, el soporte más bajo que tuvo luego de estos impulsos alcistas, y ha generado también una zona de soporte en los 1450. Vamos a ver 4 horas. El precio, fíjense cómo estos movimientos son de mucha indecisión, o sea, muchas mechas largas, muchos movimientos sin una dirección clara, mucha consolidación, así que hay que tener cuidado. Esto es una zona importante para el oro. Fíjense cómo el precio lo ha tocado siempre como soporte y en estas 2 ocasiones lo ha tocado como resistencia. En este momento pues lo está respetando también. Quiere decir que probablemente podamos tener una caída del oro hasta los 1450 nuevamente. Recuerden siempre ver en timeframe menores. Ok, en timeframe menores. Lo que tenemos que ver si vamos a buscar ventas es los quiebres de soporte. Entonces, vamos a ubicar el último soporte que ha sido este. Ok. Y lo que deberíamos esperar es que el precio empiece a crearme volumen bajista, fuerza bajista, y que empiecen a cerrar velas por debajo de este soporte. Así podríamos confirmar de que hay fuerza bajista suficiente pues, para tomar unos cortos en el oro. Otra recomendación que les puedo hacer es que si van a operar estas semanas, por el tema de que diciembre ha bajado el volumen, es primera semana del mes, hay mucha volatilidad, aparte todo el tema político entre Estados Unidos y China, que ha generado bastante incertidumbre en el mercado. Yo lo que les recomendaría es que aseguren mucho sus posiciones, ¿sí? Al llevar cierta cantidad de pips, siempre o coloquen break-even, o tomen parciales, o aseguren una parte de la posición, porque fíjense cómo los mercados han estado actuando. O por lo menos miren esto.
un movimiento alcista tan fuerte como este debió tener un retroceso y continuar. Eso es lo que normalmente hace el precio. Si ustedes hacen backtesting de lo que sucedió los meses anteriores y ven este tipo de movimientos, se van a dar cuenta que no es normal que el precio tenga estos movimientos tan fuertes, es decir, fíjense esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas fuertes con buen cuerpo y luego de eso un retroceso casi que del 100%. Luego nuevamente alcista y ahora probablemente vamos a tener nuevamente bajista. Entonces, aseguren siempre sus posiciones para evitar molestias ahora en esta última temporada del año. Vamos a ver si alcanzamos a ver un último par. Puede ser este. GBP AUD. En un time frame semanal. Sigue siendo alcista. Ok. Sigue siendo totalmente alcista. De hecho, podría estar generando una especie de un canal, ¿sí? Una especie de un canal alcista y todo esto pudo haber sido un falso quiebre. Al final nunca hubo dos velas por debajo, ¿sí? Todo eso fue una consolidación y se generó el impulso alcista nuevamente. Ok, en un time frame diario vemos cómo el precio muestra una estructura alcista muy clara. Lo mismo acá. Y aquí nosotros podríamos ubicar nuestra última resistencia. Y tendríamos que analizar si esto ustedes lo van a consolidar, lo van a considerar, perdón, como un quiebre de esta resistencia o no. Para mí todavía faltaría confirmación por el tipo de vela que es. Para mí, a pesar de que tenga un cuerpo un poco más ancho, sigue siendo un doji porque sus mechas son o del mismo tamaño o incluso más grandes que su cuerpo. Así que para mí sigue siendo indecisión. Solo que por lo mismo que les vengo comentando, que es la última etapa del año, hay mucha volatilidad, incluso manipulación, donde se debió respetar, digamos, esta zona como máximo. Fíjense que el precio termina llegando un poco más arriba y lo que hizo fue comerse todos los stops que estaban acá. ¿Sí? Gente que de pronto ingresó al mercado apresuradamente y empezó a vender en todas estas posiciones, el precio lo que hace es comerse todos estos stops y fíjense cómo ahora empieza a caer. Y aquí vamos a colocar nuestro nivel de soporte también para poder identificar dónde el precio está creando ese piso de consolidación, que es todo esto. Okay. Y ahora en 4 horas, fíjense cómo el precio ha respetado esto. En este par, pues prácticamente lo mismo, el precio está a mitad de camino entre una resistencia y un soporte, así que no es tan recomendable operar cuando está allí.
es mejor que esperar a que llegue a la resistencia o al soporte nuevamente y ahí nosotros poder tomar una decisión en base a la acción del precio. Probablemente si el precio llega a la zona de soporte, que es muy probable que pueda llegar por el hecho de las noticias que tenemos para el dólar australiano en un rato, podríamos pensar en buscar alguna compra en este punto, ya que toda su tendencia general sigue siendo alcista y que va a depender mucho de la acción del precio, es decir, el tipo de velas que me empiece a mostrar acá cuando llegue a esta zona. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Este tipo de confirmaciones, ¿sí? Velas con mechas por debajo, rechazando este nivel, velas luego alcistas con gran cuerpo, como esta, incluso como esta. Si veo que se empiezan a formar ese tipo de velas y en 30 minutos, ahora en este caso lo que empieza a pasar es quiebre de soporte, de resistencias, perdón, por ejemplo, esto, si empieza a pasar este tipo de cosas, donde se empiezan a quebrar las resistencias, entonces yo podría pensar en buscar entonces las compras. Y como niveles de take profit, sería al llegar a la zona que ha utilizado como resistencia, ¿sí? Tienes más o menos unos 100 pips de recorrido con un stop por acá. Ok, es más o menos lo que podríamos esperar para este par también. Así que, bueno chicos, aquí tienen varios pares que vamos a estar actualizando a medida de que vaya pasando la semana. Y cualquier duda o cualquier pregunta pueden hacerla al grupo de Telegram, ¿ok? Así que nos vemos en la clase de esta semana y que tengan una excelente semana llena de tips. Nos vemos.